In this, ex- in this, ex- in this, En este ejemplo se pide que encontremos la ecuación estándar de la elipse con centro, vertex, y eccentricity de 1, 2. Así que estaremos usando esta forma de ecuación si tenemos un eje mayor vertical, y utilizaremos esta forma de la ecuación si tenemos un eje mayor horizontal. En ambos casos A es mayor que B. Y por tanto un cuadrado es mayor que B cuadrado. Significado un cuadrado es un denominador más grande. Así que si el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación, tendremos un eje vertical mayor como vemos aquí. Recuerda que el eje vertical es el más largo de los dos ejes. Este es el eje principal y este sería el eje menor. Si el denominador más grande está bajo la parte 10 de la ecuación, tendríamos un eje mayor horizontal. En ambos casos para encontrar la ecuación, tendremos que encontrar h y k, cuáles son las coordenadas del centro. Y para encontrar a cuadrado y a b cuadrado, tenemos que encontrar a. ¿Cuál es la distancia del centro a los dos endpoints? Del eje principal, también llamó a las vérticas. Y luego también tenemos que encontrar b. ¿Cuál sería la distancia del centro a los dos endpoints? Del eje menor. Comencemos bosqueando la información dada en el plano coordinado y vea la información que nos da. Primero nos dicen que el centro tiene coordenadas, que sería este punto aquí. Y nos dicen que un vértex tiene coordenadas, que sería este punto aquí. Recuerde, este es un endpoint al eje principal. Por tanto, cuando esta es 4 unidades sobre el centro, el otro vértex debe ser 4 unidades bajo el centro. ¿Qué estaría aquí? Aviso, como nos dice esto, vamos a tener un eje vertical mayor. Y por tanto estaremos utilizando esta forma de la ecuación. Aviso, esto también nos da el valor de A, que de nuevo es la distancia del centro a los endpoints, del eje mayor o de las vérticas. Y desde esta distancia aquí hay 4 unidades, sabemos C is igual to 4. Bien, entonces conocemos el centro del vértice. Tiene coordenadas, lo que significa h es igual a 1 y k es igual a 2. Siguiente encontramos que a fue es igual a más 4. Y también le damos la eccentricity es a 1, 2. La excentricidad es igual a c dividida por a. by A. Y como sabemos que a es igual a 4, podemos encontrar el valor de c. Esto nos daría la ecuación c dividida por 4 de b igual 1, 2. Resuelve para c, podemos multiplicar ambos lados por 4. Sabemos que c debe igual 1, 2 por 4. Esto simplifica bien, así que sabemos c es igual to 2. Aviso, como todavía debemos encontrar b cuadrado para escribir nuestra ecuación. Y podemos usar la ecuación a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado para encontrar b cuadrado. Desde que sabemos el valor de a, y c, vamos adelante y resuelvamos esto para b cuadrado restando c cuadrado en ambos lados. Esto nos daría b cuadrado igual a cuadrado, c cuadrado. Squared minus C squared. Tenemos b cuadrado igual a cuadrado. Bien, a es 4, 4 cuadrados es 16, c cuadrados. Bien, c es 2, 2 cuadrado es 4, así que sabemos que b cuadrado debe igual 12. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación de nuestra elipse. Primero tendremos la cantidad x, h cuadrada, dividido por b cuadrado, donde h es 1 y b cuadrado es 12. Tenemos la cantidad x, 1 cuadrado dividido por 12. Más la cantidad y, k cuadrado dividido por 1 cuadrado igual 1. Así que tendremos la cantidad y, 2 cuadrados divididos por 1 cuadrado. Bien, si a es 4 entonces 1 cuadrado es 16 igual 1. Así que esto sería la ecuación de nuestro elipse. Pero antes de ir, vamos a continuar y grafar nuestra elipse. Aviso, como si encontramos los enfoques del eje menor, que deben ser unidades b a la izquierda y derecha del centro. Podemos hacer un gran gráfico. Bien, si b cuadrado igual 12. Solo estamos preocupados por el valor positivo de b, así que tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados.
tenemos b igual la raíz cuadrada de 12, que se simplifica. Porque podemos escribir 12 como 4 por 3. Y la raíz cuadrada de 4 ex a Siemens igual a 2. So b es igual a 2 raíz cuadrada 3. Ahora, ¿por qué usaremos este valor para plotar puntos en el plano coordinado? Es mejor obtener una aproximación decimal para esto. Esto es aproximadamente 3.464. Lo que significa que los dos endpoints del eje menor serán aproximadamente 3.464 unidades a la derecha e izquierda del centro. Esto es un poco más menos que 3.5. So 1, 2, 3, en alguna parte aquí para un endpoint. Y luego iremos a la izquierda, 2, 3. Y casi 3, 1, 2 aquí. Estos serían los dos endpoints del eje menor. Ahora podemos hacer un gran gráfico de nuestra elipse. Aviso cómo porque la excentricidad es medio hexalitro elipse es justo circular. Más cercano la excentricidad es para 1. Cuanto más alargado es el elipse. Cuanto más cerca está de 0, más circular es el elipse. Así que el elipse se vería algo así. Tenga en cuenta que la longitud del eje principal sería 2x a o 2 por 4, que es 8 unidades. La longitud del eje menor sería 2 por 2 root cuadrado 3, que sería 4 unidades root cuadradas 3, que es menos de 7. Espero que hayas encontrado esto útil.